Tlamatcasque y el arte de la manufactura religiosa en el mundo náhuatl, por Anthony Meyer. Desde 1968, miles de ofrendas religiosas han sido recuperadas del Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Tome, por ejemplo, estas dos ofrendas ilustres dedicadas a la figura sagrada de la lluvia, Tlaloc. A la izquierda tenemos una estatua moldeada en incienso de copal y vestida en su atavío de madera. Realizada con un molde de cerámica, los creadores utilizaron capas de copal en la matriz, alisaron la superficie con los dedos y las adhirieron con estuco. A menudo estas figuras de copal estaban decoradas con pigmentos coloridos y prendas de papel o madera. La figura aquí tiene una máscara pintada, un bastón, vestidos sagrados y una jarra de agua. A su derecha pueden observar una réplica de un tacado de papel que perteneció a una estatua de madera de Tlaloc. Sus intricados pliegues revelan un rico conocimiento de la manipulación de un papel de corteza flexible conocido como hamac, mientras que el hule líquido que cubre los pliegues sacraliza y anima el papel. Estos objetos cautivan a los visitantes del museo, pero los textos académicos y las etiquetas del museo nos hacen preguntarnos: ¿quién hizo estos objetos? ¿Quién los depositó? ¿Cómo vieron las nahuas este tipo de manufactura artística religiosa? Aunque estas ofrendas abundan en el recinto de Tenochtitlán, adquieren un lugar secundario en los estudios de historia del arte sobre la cultura material náhuatl. Los académicos se han centrado en obras hechas de materiales preciosos, como oro, turquesa y plumas, ignorando el tipo de ofrendas que en esta presentación nos concierne. Esta tendencia académica se debe al tratamiento del arte náhuatl durante el periodo colonial. En el libro 9 del Códice Florentino, un tomo enciclopédico de la cultura náhuatl, Bernardino de Sahagún clasifica la manufactura artística por materiales que intrigaron a los lectores europeos, como oro, piedra y pluma. Junto a vívidas ilustraciones, sus coautores náhuatl describen las características de cada artesano y su capacidad para transformar esos materiales en obras de arte. Y, sin embargo, materiales como el papel y el copal, que fueron clave para las ceremonias religiosas, así como sus creadores, quedan ausentes de esta tipología de arte náhuatl. Al no consultar a los antiguos líderes religiosos y, por el contrario, demonizarlos, Sahagún y otros frailes omitieron formas claves de producción artística religiosa y materiales de gran importancia en el mundo náhuatl. En esta presentación, sostengo que los líderes, llamados Tlamatcasque, fueron creadores críticos que poseían conocimientos artísticos. Primero haré un resumen de las prácticas materiales de los Tlamatcasque en el mundo mexica y luego exploro cómo los europeos juzgaron sus prácticas como idólatras en manuscritos coloniales como el Códice Florentino. Terminaré analizando cómo los autores nahuas del siglo XVI definieron las prácticas materiales de esos líderes para llegar a la percepción náhuatl de los Tlamatcasque como creadores. Esencial para este análisis es el concepto de Toltecayotl, entendido como una forma de arte náhuatl, y su relación con Topitzin Quetzalcóatl, una figura mito-histórica que fue líder religioso y creador hábil. La imitación de Quetzalcóatl por los Tlamatcasque ilustran la relación náhuatl entre religión y producción artística. Conocidos por el término general Tlamatcasque o los que dan cosas, los líderes religiosos hicieron visible el dinamismo material de la región estatal mexica. Dedicados a la profesión desde la infancia, la mayoría de los líderes trabajaron toda su vida en los recintos ubicados a través del imperio. En la capital de Tenochtitlán, los Tlamatcasque vivían en el Calmecac, una institución religiosa donde, como ha señalado Elena Mazzetto, los líderes aprendían, se entrenían, dormían y preparaban ofrendas. Además, dirigieron los festivales mexicas que incluían danza y música, así como ritos funerarios y de investidura para nobles. Algunos Tlamatcasque también se convirtieron en maestros. Como sabemos por el Códice Mendoza, los aprendices observaban
a los tlamacasque en actividades cotidianas como barrer, mirar estrellas, incensar y practicar sangrías. Cada festival o ventana era celebrada con objetos preparados por los tlamacasque. Gracias a Sahagún, tenemos cierta idea sobre en qué consistía la producción de estos objetos. Por ejemplo, durante la ceremonia de Xocohuetzi, los líderes moldeaban figuras de tzoali, una masa de amaranto, y las vestían con atavíos de papeles cortados y doblados. El resultado eran figuras sagradas llamadas Tepictotón, que resemblaban las montañas. En Etzocualistli, los líderes y sus aprendices elaboraban figuras de cobal de Tlaloc como la que hemos visto anteriormente, y tejían cubiertas para jarras que depositaban en un sitio acuático llamado Pantitlán. Asimismo, los coautores nahuas de Sahagún describen los tejidos realizados por lideresas. Muchas de estas telas se convertían en atavíos sagrados como una capa con diseños craneales que envolvía la figura de Huitzilopochtli durante Toxcatl. En cada festividad del calendario y en momentos puntuales que quedan recogidos en textos coloniales, los tlamacasque convertían materiales como el copal, papel, masa e hilo en productos sagrados. Y, sin embargo, los académicos han subestimado estas producciones y su relación con otras prácticas artísticas nahuas. Una de las razones que explica su falta de atención académica es el tratamiento de los tlamacasque por invasores y autores europeos. Después de la caída del imperio, los frailes europeos navegaron hacia las Américas para convertir a la población indígena. Como diseminadores de la región nahua, los líderes indígenas eran vistos como enemigos del emergente mundo colonial y cristiano. En una ilustración infame del manuscrito de Diego Camargo Muñoz, frailes y jóvenes nahuas aparecen incendiando los libros y atavíos que caracterizaron la vida tlamacasque. Durante el siglo XVI se tomaron medidas estrictas no solo para disolver sus organizaciones, sino también para enterrar sus identidades y prácticas en los escritos coloniales. Para cuando estos autores pusieron la pluma sobre el papel, había pasado una generación desde que la religión estatal mexica se había disuelto y el entrenamiento tlamacasque había finalizado. Sin formas cotidianas o vías oficiales para mantener su conocimiento, los roles de los tlamacasque se volvieron un recuerdo. Como señaló el arqueólogo Michael Smith, ningún sacerdote azteca explicó su religión a un cronista español. Aunque frailes como Sahagún hablaron y trabajaron con informantes nahuas que quizás se hubieran entrenado de jóvenes para convertirse en tlamacasque, las prácticas religiosas nahuas se registraron de forma general y superficial, revelando la distancia que para entonces se había formado. Otro punto a considerar es la naturaleza sagrada del conocimiento religioso y cómo ancianos nahuas lo protegieron al ocultar información. Si volvemos a Florentino y exploramos sus influencias, podemos examinar cómo Sahagún siguió modelos enciclopédicos europeos e ignoró a creadores esenciales como los tlamacasque. Con relación al libro 9, que presenta artesanías de lujo, Elizabeth Boone propone que estos diseños e ilustraciones se corresponden con los grabados de artesanos de Jost Ammann en el Steindebuch de Hans Sach, que vemos aquí, así como con los estudios de tipos humanos de Theophrastus. Diana Magaloni Kerpel, que ha estudiado las imágenes de los artesanos en el Florentino, sostiene que Sahagún también hizo referencia a la historia naturalis de Plinio el Viejo para estructurar el texto y sus ilustraciones. Magaloni Kerpel observa un paralelismo entre las descripciones de Sahagún y las de metales, piedra y minerales escritas por Plinio. También sostiene que los artistas nahuas incluyeron autorretratos en algunas ilustraciones para representar sus subjetividades artísticas como hizo Plinio. Asimismo, debemos considerar el conocimiento que los artistas nahuas tenían sobre
sobre la manufactura religiosa y el contexto colonial en el que se crearon estas categorías. Para cuando los artistas nahuas se reunieron para trabajar en el Florentino, la religión estatal mexica había llegado a su fin hacia 2 generaciones. Este lapso temporal podría haber desdibujado el entendimiento de estos artistas sobre la manufactura religiosa. Asimismo, debemos recordar que los artistas de Florentino representan las realidades coloniales de los artesanos en la Nueva España del siglo XVI, no bajo el dominio mexica. A mediados del siglo XVI se fundaron en Nueva España gremios de acuerdo con principios europeos que regulaban la educación, producción y venta artesanal. En las ordenanzas, por ejemplo, los gremios aparecen organizados en base al material con el que trabajaban, como carpintería, orfebrería y pintura, categorías que reflejan en gran medida las artesanías representadas por Sahagún. Por otro lado, se omitan materiales y prácticas no reconocidas dentro de esta infraestructura europea, como la manufactura religiosa, ya que el papel, el copal y la masa no eran materiales esenciales por los gremios peninsulares. Esta categorización ha influido la manera en la que los académicos se han aproximado a los textos coloniales. Sin embargo, si analizamos el uso de Totecayotl, vemos que la manufactura religiosa forma un componente esencial de las prácticas artísticas en el mundo náhuatl. El historiador de filosofía y educación náhuatl, Miguel León Portilla, sostiene que el arte náhuatl estaba vinculado a los toltecas, un imperio de náhuatl parlantes que precedió a los mexicas. En su estudio de textos náhuatl en el Códice Matritense de Sahagún, León Portilla muestra que la manufactura era entendida como un regalo sagrado donde se comunicaba inspiración divina a través de materiales inanimados, revelando un sólido vínculo entre la creación artística y la práctica religiosa. Un pasaje en el Matritense describe los creadores llamados Toteca, un derivado del sustantivo relacionado con el sustantivo abstracto Totecayotl. Aquí vemos que las habilidades de Tolteca no se limitan al trabajo de los materiales. Buenos creadores o Tolteca son los que componen objetos, organizan materiales y unen cosas con armonía. En el florentino, Sahagún también alude a los Tolteca como aquellos que trabajan con cuidado cuando construyen, preparan, ordenan y unen. Las mismas acciones aparecen en las descripciones sobre los rasgos y manufactura de los Tlamacasque, por ejemplo, Tlatlalía, Tlahuipana, Moscalía, Tlaihmati. Otro pasaje de Matritense continúa estas ideas afirmando que los Tolteca dan vida a las cosas. En otras palabras, animan objetos a través de su manufactura. En su tesis, Alison Kaplan revisita el concepto de Totecayotl para analizar el papel de los artistas nahuas que trabajan con materiales preciosos como plumas, piedra y oro. Como ella argumenta, los Tolteca heredaron la sabiduría y prácticas que refuerzan la identidad cultural náhuatl, un punto que ella extrapola de León Portilla. Además, Kaplan incluye una lista de oficios identificados como Tolteca en fuentes del siglo XVI. Esta incluye profesiones que traslapan a Tlamacasque, como Tlamatini, una persona sabia, y Tlacuilo, un pintor-escritor. Por otro lado, Sahagún enfatiza la manufactura como relación entre objeto y creador en su descripción del Teocalli o templo en el libro 11. Él describe el templo como una estructura hecha con cuidado y construida con destreza, usando Tolteca para modificar estos verbos. Aquí vemos que Toltecayo trata la relación entre creador y cosa, que muestra la capacidad del creador de extraer la esencia de un objeto. Este énfasis en habilidades también está presente en el Diccionario Colonial de Molina,
que define Totecayotl como una maestría de arte mecánica o un dominio de habilidades manuales o con la ayuda de herramientas. Toteca es también el prefijo de varios verbos para denotar algo hecho con destreza, como toteca machtia, que refiere a la enseñanza de una habilidad o enseñar con destreza, y toteca tlalaya, que alude a componer, a hacer algo con habilidad. También tiene su propia forma verbal semicaustiva, toteca huya, que denota el hacer o trabajar algo con destreza. Como se ve en estos usos, practicar Totecayotl es abordar y crear algo con destreza cultural. Los coautores de Sahagún asocian el surgimiento de las artes en la histórica figura religiosa Topitzin Quetzalcóatl, quien fue un noble toteca. Quetzalcóatl, como han demostrado Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, fue un hombre dios que ocupó un rol especial como líder religioso de los totecas. El texto náhuatl del libro 3 establece que las formas culturales de manufacturar y aprender procedieron de Quetzalcóatl. Otro fraile, Diego Durán, escribe que Quetzalcóatl fue celebrado como un excelente tallista de piedra. Sahagún escribe que cuando Quetzalcóatl huye, finalmente después de luchas internas en la capital de Tula, dejó atrás las artes con los totecas que las desarrollaron. Enrique Florescano ha realizado una conexión entre Quetzalcóatl y Totecayotl, pero ubica el desarrollo del concepto en un periodo anterior en sitios míticos como Tolán, ya que Toteca significa literalmente persona de Tolán. En su opinión, los mexicas forjaron una narrativa que vinculó Totecayotl a Quetzalcóatl de Tula para conectar esta profunda historia mesoamericana. Un hecho es claro. En estas historias míticas, la manufactura hábil desciende de un líder religioso que fue celebrado como escultor. Cuando los mexicas formaron su propio imperio, crearon conexiones directas con los totecas para establecer su autoridad noble y unir su religión con la creación cultural traída por Quetzalcóatl. El Calmecac, una institución de aprendizaje para los tlamatcasque, exhibe vínculos directos con Quetzalcóatl en su diseño arquitectónico, desde las almenas en forma de tezitli o caracolas hasta su imagen estucada en las paredes. Como se puede deducir de los textos coloniales, cada barrio artesanal, como Amatlán, el barrio de artistas de plumas, tenía un Calmecac a los cuales los vecinos de estos barrios enviaban a sus jóvenes a convertirse en tlamatcasque. Después de haber trabajado con sus padres en el negocio familiar durante varios años, estos adolescentes llegaban al recinto de Tenochtitlán ya poseyendo habilidades artesanales. A través de elementos visuales y logísticos, los líderes religiosos continuaron el legado de Quetzalcóatl, quien trajo el Totecayotl al mundo náhuatl. Este punto se hace aparente en los títulos de los dos tlamatcasque más altos de Tenochtitlán. Ambos fueron llamados Quetzalcóatl, con uno etiquetado Toteca Tlamatcasque. Volviendo a los objetos con los que comenzamos, ahora vemos cómo los textos coloniales y la investigación actual han ensombrecido a estos objetos y sus creadores. Cuando los líderes religiosos cortaban, moldeaban y envolvían materiales efímeros, actuaban como creadores hábiles, o toteca. Como vimos en nuestro análisis del concepto de Totecayotl, el arte náhuatl se basa en las relaciones entre creadores y objetos, con el creador pudiendo animar un objeto a través de su composición. Los textos e ilustraciones coloniales que describen la manufactura náhuatl excluyen formas religiosas, pero también revelan sus raíces en personajes históricos, como Quetzalcóatl, y su cultivo en instituciones educativas como el Calmecac. Analizar a los tlamatcasque y sus prácticas como parte del arte náhuatl tiene el potencial de generar una epistemología refinada para el estudio del arte y la arquitectura mexica.
Estos creadores hábiles nos obligan a reconsiderar la forma en que definimos la producción artística de los nahuas y descolonizar nuestras tipologías eurocéntricas. Equipados con tales perspectivas, podemos proponer enfoques en la dinámica de los materiales efímeros y los diversos toteca que organizaron y animaron estos materiales. Gracias.